Ya, perfecto. Las preguntas que tengan las respondemos como decían recién al final, o comentario, o pensamiento, reflexión, experiencia, todo es valioso para que podamos como conocernos y también intercambiar experiencias, que no creo ser la única que va a comentar lo que les vengo a compartir hoy, que es una perspectiva que vengo trabajando hace varios años, que al principio como que mezclar o, bueno, yo soy historiadora de formación, después me especialicé en comunicación y diseño con unos posgrados, pero siempre he tenido la mirada social del mundo. Y yo leo harto a una autora que se llama Sara Ahmed, que ella dice que nuestra primera forma de contactarnos con el mundo es nuestro cuerpo, que eso quiere decir que nuestras vivencias siempre son encarnadas. Y es súper duro darnos cuenta desde muy niña que a nosotros se nos trata diferente por ser distintas. En el caso de las mujeres, ahora también las disidencias. Y eso lo vivimos principalmente desde nuestra corporalidad cuando crecemos y de ahí vamos viendo que culturalmente son millones de brechas, sesgos, estereotipos que tenemos que enfrentar. Entonces, esa mirada social que tengo o que tuve, fui punk también en alguna época de mi vida, toqué en una banda punk feminista, más haber estudiado historia, me dio una visión muy social del mundo y también como muy... Eh, entender de que en mis manos también está la capacidad de poder cambiar las cosas que a mí no me gustan y hacerme cargo. No puedo responder por qué, pero siempre he sentido que uno puede aportar su granito de arena. Entonces, el feminismo más activista ha venido conmigo harto tiempo y cuando me metí a la industria como digital, como que nos pasa muchas veces que nuestra forma de ver el mundo lo separamos de la forma en que trabajamos o donde trabajamos, como si estuviéramos alienados, vida personal, vida profesional, y eso es imposible, es una ilusión. Y cuando empecé a mezclar por cosas que me empezaron a pasar como mujer, como liderando equipo, o también viendo cosas que veía dentro de la tecnología o el diseño de experiencia usuario, que es donde me muevo harto, y decir como hay que cruzar estos mundos, hay que cruzarlo y no se trata solamente de vamos todas y sacamos todo y vamos a quemar todo, no, se trata de una perspectiva que es más, es analítica, es crítica y también nos da ciertas herramientas para poder analizar la realidad de otra forma y también, como decía al inicio, poner las situaciones y los problemas en la mesa y ponerlo en perspectiva para que nos podamos hacer cargo entre todos. Entonces, no sé, 2016 que vengo hablando de estos temas y en el último tiempo yo creo, no sé, me han invitado a hartas partes, es porque yo creo que hay ciertas urgencias y me gusta mucho que esas urgencias se traduzcan en espacio, en intereses, que las personas se empiecen a interesar en ver por qué el feminismo puede ser una forma de ver el mundo que nos podría ayudar a cambiar lo que nosotros consideramos que es injusto. Entonces, la charla que les vengo a compartir hoy se llama Feminismos, en plural, y diseño de experiencia, que es algo que en tecnología sí o sí tenemos que estar trabajando constantemente. Ahora, a mí me gusta mucho partir desde los conceptos, como decir, no, como dar por dado que lo que entiende, no sé, María o Lucía o yo por experiencia, de repente es el mayor error que podemos cometer. Para todas no son los mismos los conceptos. Y hay veces que ahí empiezan como los problemas de comunicación en los equipos, en las organizaciones, de dar por hecho de que el otro está entendiendo lo que está en mi cabeza. Y a mí me gusta mucho partir de los conceptos para partir como en un lugar común para que ustedes entiendan desde dónde le estoy hablando. Entonces, cuando me invitaron a dar esta charla, que es una muy similar que di en el 2019 en la UXConf en Porto Alegre, eh, yo siento que le tenía que partir como por los conceptos y decir, ¿qué hablamos cuando utilizamos el concepto de experiencia? Y la experiencia, yo me he pasado como desde la definición, desde el marketing, desde el branding, pasando por la filosofía, tratando de buscar una respuesta de qué entendemos por experiencia. Como que hay palabras que para mí que se transforman en un lugar común y van perdiendo fuerza y van perdiendo sentido. Una de ellas es empatía y otra es experiencia. Como que todos saben lo que es experiencia, pero yo creo que
volvemos a la pregunta de ¿qué es experiencia? Es súper bueno siempre volver a la pregunta y cuestionarnos o recuestionar lo que damos por hecho. El feminismo nos enseña a desconfiar de todo. Entonces, cuando tuve que reevaluar el concepto de experiencia para esta charla, me costó harto, porque había muchas definiciones del branding, es como la satisfacción, etcétera, pero desde una perspectiva un poco más psicológica o también, también mezclado un poquito con la filosofía, la experiencia es, y llevado a la connotación más antropocéntrica desde las personas, porque sabemos que ahora también hay visiones mucho más amplias, no antropocéntricas, está compuesta por las vivencias que tenemos todos, todas y todos en la realidad cotidiana o en las realidades donde nos tenemos que desenvolver, en las cuales nosotros nos volvemos sensibles ante ciertos estímulos o ciertas interacciones que detonan ciertas emocionalidades y que esto se transforma en un conocimiento sistematizado. ¿Qué quiere decir esto? Yo vivo, interactúo con una realidad, soy sensible a esa realidad con diferentes estímulos de cualquier forma, se traduce en una emoción que me genera esa experiencia o esa vivencia, y eso lo transformo en un conocimiento con una estructura bajo mi modelo mental. Por eso nosotros hablamos de cuando, no sé, tengo la experiencia de ir a tal parte, o tengo la experiencia de haber pasado por esta carrera, o tengo la experiencia, y tiene que ver también mucho, y yo creo que uno de los aspectos más relevantes con la sensibilidad al mundo, y las emocionalidades, y la realidad y las vivencias. Porque yo creo que ahí, cuando nosotros nos cuestionamos el cómo hay que diseñar experiencias con perspectiva de género, con perspectiva interseccional, desde la justicia social, si lo queremos hablar así, nunca olvidar que la experiencia no solamente es una cuestión transaccional o solamente una vivencia concreta, sino que es todo un proceso donde también interactúan otras formas. Entonces, cuando nosotros diseñamos la experiencia, o quienes trabajamos en el diseño de experiencia, y tenemos el lujo y también una responsabilidad gigante de rediseñar una experiencia, o sea, diseñar todo esto, o sea, la emocionalidad, cómo se puede sensibilizar una persona hacia el mundo, yo lo encuentro una responsabilidad gigante. Es como cuando siempre digo, Spider-Man, tener un don también adquiere una gran responsabilidad. Creo que así, soy súper mala para la frase, pero creo que Spider-Man lo dice así. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad o tenemos la oportunidad de diseñar una experiencia, estamos tratando de mediar la realidad que las personas van a interactuar para poder vivir una sensibilidad, una emocionalidad, un contexto, una realidad. Y cuando hacemos este pasar de ave y decimos diseñar, que tampoco yo creo que no nos cuestionamos qué hacemos cuando diseñamos una pantalla, un formulario, cualquier elemento digital, por ejemplo, o una experiencia física. El diseñar es crear, un crear metódico, planificado, intencionado, deliberado, eh, en diferentes instancias de la realidad. Y esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos del diseño, el diseño tiene la capacidad de cambiar la realidad antes de que alguien la piense, con anterioridad y pensar una realidad que antes no era posible. O sea, nosotros todo el rato trabajamos con la incertidumbre, con el futuro, eh, con el error, con el aprendizaje. Pero también como nosotros posibilitamos la realidad a través del diseño para mediar las condiciones de vida, también tenemos que entender que todo lo que es formado creativamente nos somete a sus condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño, que es netamente creativo, proyecta la realidad, pero también la somete, la crea, la modela. Y en ese crear, modelar, está lo que yo le llamo la decisión de diseño, que es donde toda nuestra carga cultural como diseñador, diseñadora, diseñadores, se proyecta en el hacer de una pantalla, de un sitio, de un edificio, lo que sea. O sea, proyectamos y sometemos la realidad, y al momento de decidir cómo someter la realidad es cuando todo nuestro background, sesgo, estereotipo pueden tener una consecuencia en la realidad. Entonces, el diseño de experiencia, o como el diseño, desde esta perspectiva, lo que busca es someter las mismas condiciones de vida para poder intercambiar y cambiar la forma que tiene el mundo, ese diagrama que yo les pongo como pasar de A a B, y cambiar las condiciones de vida. Entonces, por eso es tan importante y tan relevante que nosotras nos agenciemos
A mí me gusta utilizar más el concepto de agencia que empoderamiento. Empoderamiento es individual, la agencia es relacional y a la vez me hago responsable de mis acciones y de mi influencia en el mundo. Entonces, cuando yo toco estos temas y yo digo, ya, mira, cuando diseñamos, como que igual nosotros modelamos la realidad. Y en ese modelar la realidad pueden ir todos nuestros sesgos, estereotipos, prejuicios, formas de ver el mundo, ideológica, política, y eso puede determinar cómo una persona va a tener una experiencia y va a pasar por todos esos componentes que yo les mencioné: vivencia, experiencia, emocionalidad y sensibilidad. Entonces, si nos damos la vuelta y le damos como una doble vuelta de tuerca, es re complicado y es re sensible lo que hacemos. Los que trabajan con Big Data, los que trabajan, las chicas o los chicos que trabajan con tecnología, con algoritmos, cómo creamos, qué datos ponemos, también es una decisión que nosotros utilizamos y que puede reproducir formas de discriminación, opresión o violencia. Entonces, por eso lo encuentro como tan importante. Cuando nosotros hablamos de diseño de experiencia de persona usuaria, sobre todo como con interfaces digitales, que le llamamos UX, pero vienen del Human Computer Interaction, es ya bajado como a un concepto mucho más práctico, el diseño de experiencias de persona usuaria, que es el neutro, en vez de decir experiencia usuario, hablamos experiencia de persona usuaria, que es el neutro, sin sesgo de género, como la experiencia de la persona usuaria con sensaciones, sentimientos, respuesta, valoración, satisfacción, producto de una interacción con una interfaz, ya sea un producto o una organización, cualquier punto de contacto. Entonces, ok, o sea, cuando yo diseño una experiencia, y sobre todo digital, mi foco o mi punto de quiebre es la interacción donde esa persona va a generar su experiencia y nos da la doble responsabilidad de cómo voy a diseñar esa interacción o ese punto de contacto. Entonces, cuando nosotros diseñamos experiencia, y también desde las definiciones de diseño que les comparto, nosotros construimos realidades. Y esas realidades con las cuales interactúan las personas va a influir finalmente en cómo perciben y generan el conocimiento sobre el mundo. Les voy a dar solo un ejemplo que no tiene que ver con digital. ¿Ustedes alguna vez se han cuestionado o se han preguntado por qué las industrias de los juguetes hacen pistolas de juguete? Y muchas de nosotras o vemos que se le compran pistolas de juguete a los niños, que digo, ya, es un juguete, pero ese niño crece concibiendo que las armas y la violencia son una forma o vía posible. Un juguete. Entonces, yo digo, no da lo mismo. Por lo menos a mí no me da lo mismo. ¿Cómo se diseña y qué se diseña? Ahora, la pregunta, ahora que igual me hice un spoiler con el ejemplo de las pistolas, pero diseñar la experiencia o diseñar experiencia es algo neutro. Es como muchas veces nos dicen, como no, los datos, la big data, etcétera, ¿es neutro? ¿La tecnología es neutra? Cuando yo digo de neutro es que no tiene como una intención política, una ideología detrás, una forma de ver el mundo o expresar una forma en que se ve el mundo. Yo aquí les vengo a compartir la visión desde el feminismo, que es imposible que sea neutro, nada es neutro, todo es ideológico y todo es político. Entonces, cuando mezclamos feminismo y diseño de experiencia, el feminismo nos puede ayudar un poco como a desentrañar esto que les vengo diciendo. Ahora, obviamente, y a mí me ha pasado, me han dicho feminazi UX muchas veces por Twitter, uno tiene que enfrentarse también como a lo desconocido da miedo. Y también la gente o las personas muchas veces confunden de que el feminismo se trata como de un estereotipo o un imaginario como este, como la feminista, porque generalmente somos las mujeres las que tenemos esta lucha más activista, de vamos a quemar los sostenes, y como que genera como cierto rechazo, y decir como, cuando yo empecé a hablar estos temas hace muchos años, obviamente que incomodaba, no se entendía, era como, no entiendo tu punto. O sea, vas a venir a quemar sostenes como a hablar de feminismo y no se trata de eso. O sea, sí, pero no es lo central. Y para poder entender por qué el feminismo es tan importante, no solamente como movimiento, sino como categoría analítica, hay que entender que el feminismo partió obviamente como movimiento social en los 70,
como una forma de denuncia y protesta frente a históricas estructuras de desigualdad, opresión y violencia sufrida por las mujeres. El objeto y sujeto del feminismo siempre ha sido como el central la mujer, pero hoy día sabemos que existen diferentes formas de entender la opresión de las personas desde una perspectiva, por ejemplo, interseccional, o las disidencias. No solamente son las mujeres, pero a las mujeres, o las que nos consideramos o no, nos identificamos como mujeres, fuimos las primeras en dar como poner el problema en la mesa y en la opinión pública. Ahora, cuando esto nació en las calles, hay varias series que hablan sobre este momento en los 70, sobre todo en el lado occidental norte. En la década de los 80, las mismas como mujeres que fueron influenciadas por estas perspectivas empezaron a entrar como a las universidades y a los campos de conocimiento. Y empezaron a decir, a un poco intelectualizar y academizar e institucionalizar la producción de este conocimiento que venía como desde las calles, la protesta, etc. Entonces, las mujeres, si lo queremos ver desde esta perspectiva, entraron a generar conocimiento y generar conocimiento desde una nueva forma de ver el mundo. Y eso nos da lo mismo. O sea, es reciente, los 80, yo nací en los 80, o sea, fue hace 30 años, 40 años, no, fue hace súper poco. Y lo primero que hicieron es entender desde la dimensión del género. Decir, o sea, a nosotros la primera categoría que nos afecta como mujeres situadas, mujeres como que encarnamos este género, o sea, como esta dimensión mujer, es el género. Porque una dimensión de cómo hoy día se está organizando o se organiza la vida social. No es el único, pero el género determina muchas cosas en la realidad. Entonces, fue la primera dimensión con la cual se resaltó o fue la categoría de análisis del feminismo. Ahora, el género, y aquí ya empieza a ponerse un poco más complicado, porque el género es una forma de ver el mundo. Sin embargo, hoy día estamos viendo como la perspectiva interseccional, entendiendo que es una forma también de comprender que la persona puede tener diferentes formas y dimensiones en su vida, y las desigualdades pueden estar cruzadas por más de una dimensión. Cada una de nosotras puede estar en una posición de privilegio y en una posición de opresión a la vez. Las mujeres, por ejemplo, que son, no sé, homosexuales, afrodescendientes, de clase social baja, con alguna diversidad funcional. Y así vamos escalando. O sea, el género es solo una dimensión de una complejidad que es mucho más grande. Entonces, si ahora recién estamos, por ejemplo, a mí mucho me toca como hablar como de perspectiva de género en el diseño de interfaces. Imagínense cuando nos tenemos que hacer cargo como de toda esta ruedita o todas estas categorías. Clase, el edaísmo, el adultocentrismo. Ahora estamos viendo como la producción de conocimiento de blanco heterosexual, por ejemplo, sobre todo en el diseño de experiencia de usuario, que nos damos cuenta que la mayoría de los generadores de conocimiento son hombres, Donald Norman, Nielsen, Garrett, etc. Y de hecho, a Donald Norman ya se le está haciendo como mini funas por Twitter, si ahí quieren seguir como las polémicas. Entonces, el feminismo, por un lado, es un movimiento social, pero también es una dimensión de análisis académico que nos permite tomar dos vías y nos obliga a tomar dos vías. Por un lado, el enfoque crítico, donde yo tengo herramientas para analizar la realidad y deconstruirla, o sea, separarla por partes para poder analizarla, pero a la vez un compromiso con la acción. No solamente tengo que entender, sino que buscar formas de poder incidir y cambiar de alguna forma esa estructura o esa realidad que yo considero injusta. Entonces, el feminismo como enfoque crítico nos da una forma de ver las representaciones, las creencias, las naturalizaciones que tenemos respecto a la realidad, los estereotipos, los sesgos, los prejuicios, nos hace ver la participación diferenciada, jerárquica y desigual entre las personas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sigue pasando que soy la única mujer en una mesa, en una reunión. Me sigue pasando que un hombre, y me pasa todos los días, repite lo mismo que yo dije, con palabras distintas, y a él lo validan más porque es hombre. Y no se dan cuenta. Entonces, es como, ok, esto es injusto, esto está mal, ¿qué puedo hacer yo también para cambiarlo? De una posición activa y no solamente como pasiva. Y también el rol de las instituciones sociales, políticas, económicas, la producción de conocimiento y de la realidad, como les decía, de dónde venga el conocimiento, no da lo mismo. Entonces,
el feminismo como enfoque crítico nos invita a analizar, visibilizar e intervenir las relaciones de poder y dominación que existen entre las personas, los objetos, las realidades, las ideologías que hay detrás de la creación, por ejemplo, de un diseño o de cualquier cosa. ¿Cuáles son las estructuras de desigualdad y de opresión? El feminismo o el género es como un lente que uno se pone y empieza a ver la realidad de forma distinta. Y nos pasa que quienes hemos sufrido o estamos en una posición de desigualdad somos más sensibles. Por eso cuando yo voy y a un hombre le digo, tú me acabas de hacer mansplaining, no lo ven porque no les toca vivirlo. Entonces también como en el último tiempo es como yo creo puentes o puedo ayudar o apoyar a que esa persona pueda ver el mundo de forma distinta o hacerse más sensible a esas realidades que no le ha tocado vivir o encarnar. Y es un desafío brutal. Los estereotipos y las formas de exclusión, discursos, prácticas, los valores, las creencias que hay detrás, porque las cosas nunca son neutrales. Los objetos no son neutrales, el diseño no es neutral, la tecnología no es neutral. Entonces, en la década de los 70, la ciencia, y por eso después lo vamos a llevar como a la tecnología y al diseño, se entendió como una práctica que tenía una práctica de origen social, que tenía valores, porque siempre nos dicen, no, si la ciencia es objetiva. O sea, primero, quién financia la ciencia, de dónde salió el paper y qué fines también y quién está detrás de quienes generan conocimiento. Siempre doy el ejemplo de Kellogg's. Como ustedes saben, o sea, no sé si tienen, en Chile por lo menos está la idea de que la comida más importante del día es el desayuno. No sé si a ustedes les llegó esa tradición. Bueno, o sea, eso fue generado por un estudio que fue financiado por Kellogg's. O sea, también cuestionémonos desde dónde se produce el conocimiento para entender desde dónde me están creando el conocimiento desde el cual yo también voy a trabajar y hacer realidad. Entonces también en los 70, con este ejemplo, se hace explícita la relación que existe entre la ciencia, que se cree neutra, con la política, el sistema económico, y creer que es un truco de Dios como si se dieran las cosas. Jamás. Entonces, al incorporar el feminismo y el género influyen en analizar el rol de las mujeres en la generación de conocimiento, su ausencia, inserta aquí todas las mujeres que no han sido nombradas en la generación de conocimiento que ha quedado detrás de un hombre y no han podido ganar el Nobel, por ejemplo. Y de construir el androcentrismo, que es esta visión masculina desde la cual se crea la realidad, y el sexismo. O sea, yo todavía no puedo creer por qué si yo me pongo el cinturón de seguridad de mi auto, yo tengo más posibilidades de morir que un hombre. ¿Por qué? Porque ese diseño fue creado para un cuerpo masculino, no para mi cuerpo femenino. Entonces también entender desde dónde se construye, y hay un libro súper bueno que es como la realidad, como el diseño desde lo masculino, creo. Se me olvidó el nombre, está en inglés, donde habla como todo lo que se ha diseñado desde una visión masculina, y de repente no nos damos cuenta, así como los ataques cardíacos. Se ha llegado a la conclusión de que la sintomatología cardíaca de los ataques cardíacos está basado en los síntomas masculinos, que no son los mismos que los síntomas femeninos. O sea, ya estamos llegando a un tema como de vida o muerte de una persona. Entonces también, ¿cómo se reproduce en este crear conocimiento, crear realidad, crear diseños, sexismos, esquemas, prejuicios sociales, y cuál es el rol de la persona que está detrás, en este caso el científico, y en este caso nosotras que estamos diseñando? Entonces, el feminismo a través de la crítica y la acción busca transmitir valores feministas en cualquier ámbito de acción, y son valores feministas que buscan principalmente la igualdad social o la justicia social, la agencia, la inclusión, la diversidad, el agenciamiento, el empoderamiento, como ustedes lo quieran como ver. Es decir, que nadie quede fuera de este mundo, que donde, como dicen los zapatistas en México, en Chiapas, un mundo donde quepan muchos mundos, que nadie se siente excluido. Y el feminismo tiene por objetivo político construir nuevas realidades que sean justas y en igualdad de condiciones. O sea, yo no busco ser igual a Juanito. Yo lo que busco es que tengamos la igualdad de condiciones para poder desenvolvernos en esta realidad y que ambos seamos felices. O sea, yo no quiero ser igual a ti, pero en mi diferencia y en mi diversidad poder convivir, que es lo que tanto nos cuesta, y poder
de venir estas vidas como queramos, sin sentirnos por ningún motivo excluida, oprimida, violentada, solamente porque nací, de cierta forma. Eso yo lo encuentro injusto. Yo le hablo a Juanito como un fantasma que tengo acá al lado, pero un ejemplo. Entonces, cuando mezclamos feminismo y diseño, siguiendo sobre todo el ejemplo de la ciencia, en esta como academización de mujeres que entraron a empezar a generar conocimiento desde el diseño, que se creó universal, el diseño universal, moderno, racional, etcétera, empezaron a cuestionar autoras como Judy Atfield, la Pat Kirman. Hay un texto fundacional que se llama Diseñado en el Patriarcado, creo, o Creado en el Patriarcado, que es súper bueno, búsquenlo. Y ahí denuncian, uno, cómo la mirada masculina androcéntrica gobierna o domina o es hegemónica en el diseño. En las instituciones de diseño hasta el día de hoy entran más mujeres que hombres y en los puestos directivos hay más hombres. Y también entender que hay ausencia de mujeres en el cambio proyectual, en la generación de conocimiento. Y empezaron a cuestionar lo que se creía incuestionable. Por ejemplo, las Bauhaus, no sé, las que estudiaron diseño, el canon de la neutralidad. El diseño no es neutro, el diseño universal, súper difícil, es contextual. La producción de objetos despojados de un contexto histórico, como dejando fuera discursos, prácticas y sujetos en detrimento de lo femenino. O sea, crear, como el ejemplo del cinturón de seguridad, o sea, como el diseño tiene una forma de ver el mundo y esa forma de ver el mundo es androcéntrica. Y lo vinieron a cuestionar estas primeras diseñadoras. Entonces hoy, esta discusión es de los 80, pero el día de hoy seguimos con la misma discusión. Ya no solamente se habla como de la disciplina del diseño o la tecnología, porque aplica lo mismo, sino el rol o la complicidad que ha tenido el diseño o la tecnología también con problemas de la sostenibilidad en el mundo y el cambio climático, y cómo nosotros también somos parte del problema en la creación, reproducción y mantención de mecanismos de opresión, exclusión, discriminación y violencia. ¿Por qué? Porque ahora también se ha abierto el debate al papel de los sujetos que diseñamos como parte de la construcción de culturas materiales y las experiencias actuales de las personas. O sea, los objetos pueden ser oprimidos o opresivos. O sea, el mejor ejemplo, yo en mi casa ahora no tengo Alexa acá, pero siempre cuando doy esta charla le pregunto en inglés a Alexa, Alexa, ¿cuál es tu nombre? Se lo pregunto en inglés, o sea, ¿cuál es tu género? Y Alexa me dice, yo no tengo género. Y se lo pregunto en español, hagan la práctica, o sea, pruébenlo, y me dice, soy mujer. Pruébenlo, las que tengan Alexa, pruébenlo. O sea, lo que hace Alexa o los asistentes de voz desde su creación es reproducir el estereotipo y el sesgo de cuidado femenino y de asistencia. Y por eso en el último, no sé, hace 2 años, 1 año, que Siri es neutro, por ejemplo. Entonces, los objetos no son pensamientos, no son sistemas, instituciones ni prácticas, pero pueden ser sexistas, capacitistas, clasistas y reproducir la opresión. Como diseño esta lata, como diseño esta taza. Esta taza está diseñada por una persona que tiene manos. ¿Qué pasa cuando las personas son distintas? O esto yo ya lo encuentro brutal, no sé si conocían el Pintax. El Pintax es esa... Solo por ser rosado, a nosotros nos cobran más. Y es el mismo objeto con la misma funcionalidad. Solo por ser rosado, porque va a un público femenino. Esto es violencia. Para mí esto es violento. Y a veces me dicen como que eres exagerada. No, esto es violento, porque así se reproduce la desigualdad y las niñas, no, las más pequeñas, o todo el mundo, o los niños, crecen con estas categorías y es mucho más difícil poder crear un mundo donde todos podamos convivir. Entonces, el diseño, quiéralo o no, es político.
Pero cuando yo hablo de político, no hablo de partidos políticos, por favor, eso como que siempre caemos como en esa discusión, sino cuando yo digo que el diseño es político, es que cuando hablamos de lo político, es la influencia e incidencia que cada uno de nosotras o nosotros tiene para dar un orden a la realidad. Desde cómo ordeno mi casa, desde cómo preparo mi comida, lo que como, hasta cómo hago. Nosotros somos seres en el mundo que tenemos una forma de ver el mundo, de pensar el mundo, de hacer el mundo. Y yo siempre voy a intentar que mi forma de ver el mundo se comparta con otras personas, o imponerlas, que es la peor vía. Entonces, lo personal es político, pero el diseño, a la vez como disciplina, también es político. Y es ideológico, ¿no? Hay que pensarlo como algo neutro, y está bien. Cada uno de nosotros puede tener diversas formas de ver el mundo, pero el diseño expresa las características de la sociedad, las personas, a través de discursos, prácticas y valores dominantes. Como yo, diseñadora Beatriz Lear, veo el mundo, lo voy a proyectar en lo que diseño. Y a veces se nos pueden salir como sesgos de género que son inconscientes, pero el punto es hacernos conscientes y no volver a repetirlo. El diseño nos enseñó desde el error. Entonces, el momento clave es la decisión de diseño, o la decisión cuando tengo que tomar una decisión. En el caso de la tecnología, las chicas que trabajan más en el lado de IT, cuando tengo que tomar una decisión es cuando toda mi carga valórica de experiencia, de formación cultural, de género, lo que sea, se despliega. Entonces la invitación siempre desde el feminismo es hacernos más conscientes de lo que incluye esa decisión o ese momento de tomar una decisión en tecnología o en diseño, porque es donde ahí podemos o hacer objetos que de verdad contribuyan a ser felices y a la justicia social, o podemos contribuir a reproducir la violencia, la opresión y la discriminación. Y eso yo le llamo micropolítica. Nuevamente, yo no voy a ir a cambiar al patriarcado, ni voy a ir a cambiar a las personas que no ven el mundo como yo, eso no me interesa. Pero mi área de injerencia chiquitita, cuando hago una investigación y trato de que exista como diversidad en las personas, cuando tengo que crear arquetipos y los hago neutros, sin género, para no reproducir estereotipos, cuando tengo que diseñar un formulario y me cuestiono si es que es pertinente consultar el campo de género, sexo, para mí son micro batallas porque pongo una situación en una mesa para personas que a lo mejor no lo ven como yo y puede que desencadene algo en esas personas. Por eso digo que es político. Entonces, cuando lo tenemos que llevar al diseño de experiencia, y sobre todo el diseño de experiencia digital, desde el 2010 se viene hablando sobre todo el diálogo entre feminismo y human-computer interaction, sobre todo con este texto que abre como la discusión, y esto, por favor, fue el 2010, por eso estamos hablando como esto pasó recién, de decir, hay un nuevo campo de estudio, podemos vincularlo, no es imposible, porque están pasando cosas, y cuestionarnos cómo los valores interactúan con el diseño o con la tecnología, y cómo las prácticas que están dentro del diseño y la tecnología emergen desde procesos sociales. Uber, Airbnb, no diseñaron una aplicación, rediseñaron la confianza de las personas para poder acceder a algo. Entonces, esta autora nos dice que el feminismo puede aportar al diseño de experiencias digitales o al Human Computer Interaction desde una contribución crítica, o sea, cuestionar los diseños que existen, sus procesos, quiénes están detrás de ese diseño, y generativo cuando yo diseño o contribuyo, estoy en un proceso de diseño, tomar decisiones de diseño, cuestionar las decisiones de diseño, la ética, los sesgos que pueden existir. Todos tenemos ciertos sesgos frente a ciertas circunstancias. Declararlo con el equipo, hacerlos conscientes para ver qué podemos hacer. Por eso se están formando también los marcos éticos de trabajo en las metodologías de diseño, en las metodologías ágiles, para poder tener un marco de acción cuando tengamos que enfrentarnos a ciertas situaciones. Porque cuando decimos que las prácticas de diseño emergen dentro de procesos sociales, un esquema rápido. El usuario, el producto, el servicio, el negocio, la organización, y eso está dentro de un sistema social. Desde una perspectiva sistémica, el sistema social tiene valores, tiene normas, tiene formas de interactuar. Siempre que hay como, por ejemplo, no sé, en Chile con el estallido social 2019, cambiaron mucho los valores.
Ahora, no da lo mismo el concepto de confianza, de transparencia, de justicia. Y me lo están exigiendo, por ejemplo, en una interfaz. La otra vez me tocó hacer como un research para una tarjeta de crédito y esas personas como muy dark pattern, etcétera, como lo más importante que van a valorar las personas van a ser los beneficios. Fui a campo y entrevisté a personas usuarias, hice mi investigación, volví y lo que las personas querían es, mi problema es mi vínculo con la deuda, porque Chile es un país muy endeudado. Sé que tengo que usar la tarjeta, o sea, no es que quiero usarla, pero si la necesito, la voy a utilizar. Lo que yo necesito no son beneficios, yo necesito que sea transparente y justo en cuánto me vas a cobrar. Entonces, esto fue post-estallido. Entonces, cuando yo voy con esto con esta empresa y le digo, la gente quiere transparencia y justicia, o transparencia y que sea justo, los beneficios no te van a enganchar a la gente. La gente está pensando de otra forma y nosotros tenemos que sernos sensibles también a esos cambios de cómo la gente, y por eso existe la investigación de experiencia de usuario. Es el momento más importante de conocer los mundos de las otras personas y no solamente cómo usan haciendo un test de usabilidad, sino cómo piensan y cómo ver el mundo. Porque eso se va a traducir en los atributos que después vamos a tener que diseñar. ¿Cómo diseño la transparencia? Wow, o sea, tuvimos que ir a buscar, hacer un benchmark y ver cómo se transforma la transparencia o se diseña la transparencia, por ejemplo. Porque cuando nosotros tomamos decisiones de diseño, interfaces, interacciones, en productos y servicios tecnológicos o servicios, tenemos que ser conscientes de identificar las diferencias entre las condiciones, situaciones, necesidades de las personas en posición de desigualdad y subordinación. Porque la decisión de diseño es cuando nosotros tenemos que hacernos cargo de entender posible discriminación, exclusión, opresión, omisión o violencia. La omisión. La otra vez me pasó que, otro ejemplo, tengo un amigo que necesitaba sacar una cuenta corriente en un banco y el formulario le hacía las primeras preguntas tenían que ver con su papá, información de su padre. Ese amigo nació sin haber conocido a su padre. Llenó el formulario, quiso saltarse el paso y el formulario no lo dejó avanzar porque era obligatorio. Eso es violento. Las interfaces tienen que ser invisibles a las personas. Nosotros no podemos crear un producto para que la persona sea feliz con el producto. Las interfaces, nosotros no medimos la usabilidad, medimos la falta de usabilidad. Entonces, una interfaz tiene que ser invisible para que la persona pueda cumplir su objetivo y quedar satisfecho en lo que sea. No es usar como dice Donna Norman, no es usar la cámara. La cámara no es el objetivo, sino la captura de la emoción que quiere esa persona a través de la cámara. Entonces, si eso no es violento, sobre todo con el ejemplo, ya no es género, sino como que tiene que ver con otras condicionantes, ¿qué es? Y es ahí cuando nos tenemos que cuestionar sesgos, prejuicios, estereotipos y decimos, ok, es una normativa legal, entonces que la interfaz te dé el contexto por qué te pregunta lo que te pregunta. O sea, volvamos a cuestionarnos lo que estamos haciendo y no porque sea una normativa o porque funcione. Porque es típica excusa que me dan cuando yo pongo estos temas en la mesa, que funcione. Eso no basta para crear una experiencia. Y le ha pasado, pasa en las mejores familias. No sé si se acuerdan como del robot racista de Microsoft como el 2013 o el 2016 que crearon como un robot y el robot que iba a ser como un, como un tuit automático de inteligencia artificial que pudiera dialogar con las personas y a las horas se volvió en xenófobo, discriminado, o sea, lo tuvieron que bajar. ¿Por qué? Porque se alimentaba de la información que las mismas personas tenían. Entonces, al final terminó siendo un robot racista y xenófobo. Porque el mundo es injusto. Por eso los algoritmos no se tienen que ver como algo neutro, hay decisiones éticas. Hace poco, o no me acuerdo en qué fecha, Google tuvo que intervenir los motor de búsqueda porque cada vez si uno buscaba la palabra lesbiana, estaba asociado con connotaciones sexuales. O sea, se puede intervenir. Y por eso Beatriz, hoy día... Sí, dale. hermoso.
De verdad que no sabes lo que está pasando en el chat y no sabes todos los intercambios que se están dando con lo que venís compartiendo. Maravilloso. No puedo dejar de escucharte, tipo, necesito escucharte. Te queda un minutito Dale, para hacerte una pregunta y vamos cerrando. sí, un minuto y cierro. Y por eso hoy día estamos hablando de diseño inclusivo. No es como el diseño inclusivo tiene que ver cómo hacernos conscientes de todas estas perspectivas y sobre todo lo que pasa es que lo que dice Sarah Hammer es poner el problema en la mesa, pero nos vamos a enfrentar a un camino duro donde nosotras nos vamos a convertir en el problema. Entonces hay que poner como que tenemos que ser súper conscientes que no es fácil. Eh, entonces como el compromiso tiene que ser con el cambio social, construyendo experiencias para realidades justas e igualitarias, porque el diseño es una herramienta política de cambio. Y eso es lo que yo siempre como que transmito esto. Y el diseño tiene el poder de diseñar y cambiar el mundo y el futuro porque lo diseña, lo piensa antes que otras personas. Y eso yo lo encuentro un lujo, como un privilegio. Entonces la pregunta que tenemos que volver a hacernos y con nuestro equipo, con quien trabajamos, es qué rol y responsabilidad quiero tener con las personas diseñadoras de experiencia para diseñar lo futuro, o como persona que trabaja en tecnología para que mis hijes o la generación que venga no se sienta excluida de ninguna forma. Eso. Alcanza a terminar justo. Muchas gracias. Hermoso, de verdad que no sabes todo lo que estás generando. Muchísimas gracias, Beatriz. Hay un montón de preguntas, te voy a hacer una sola y las demás luego te vamos a estar contactando para que se puedan ir respondiendo. Que preguntan sobre la edad, si es una barrera en el mundo de IT. Ahí cuenta su experiencia, que tiene 30 años, que no sabes si es muy desafiante. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Eso sabes algo al respecto? ¿Quieres compartirnos algún mensaje al respecto? Como, no entendí la pregunta, ¿como la edad? La edad, si es una barrera para entrar en el mundo de tecnología. No, es que depende de dónde. Obviamente siempre se valora la experiencia, pero hoy día ya también se entiende que la innovación está en la diversidad. Las personas que piensan igual no son innovadoras. Y la diversidad no pasa solamente, o sea, la diversidad en la totalidad, personas de distintas edades, personas de diferente origen, étnico, o sea, todas Google, todas estas empresas en Silicon Valley tienen como cuotas de inclusión para poder tener equipos diversos que piensen el mundo de forma distinta. Entonces, para mí, yo siempre veo a las personas en potencia. Entonces, Excelente. como las personas siempre son en potencia, una persona que viene entrando puede que no tenga la experiencia, pero puede tener una forma de ver el mundo que puede ser fascinante para poder generar cosas nuevas.